¿Por qué? ¿Por qué son nuestros proyectos de software hombre lobos? Porque también se pueden convertir de ser inocentes, y muchas veces los vemos como factibles cuando decimos, sí, 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 lo podemos hacer, es factible y está fácil. Y en ese momento o en el desarrollo del proyecto encontramos que se convierten o se caracterizan en productos inútiles, que el presupuesto no nos alcanzó o que el tiempo se nos terminó y no entregamos en nuestro desarrollo. Entregas fuera de tiempo. Todas esas son dificultades de la ingeniería de software. Por eso decimos que se convierten en nombres lobo. Y en ese momento encontramos esas dificultades de nuestros desarrollos de software, en que esas dificultades pueden ser esenciales o pueden ser accidentales, como aquí está, dificultades accidentales, como lo menciona Frederick en su artículo. Y aquí se basa en el filósofo Aristóteles, que habla de esas esenciales dificultades y esas accidentales. Las esenciales las vemos ver como una cualidad fundamental del software, y aquellas dificultades accidentales son problemas en los métodos de producción actuales. Lo podemos encontrar en algún factor o atributo. No es esencial, como en el caso de las dificultades esenciales, perdón. Entonces, encontramos las dificultades esenciales como las que se encuentran en los desarrollos de software dentro de su propia naturaleza. Y aquí nos habla, por ejemplo, de la complejidad, la mutabilidad y la invisibilidad. Vean, invisibilidad. Y las dificultades accidentales son, o podemos decir que son las que participan y nos encontramos en el software, y que son más inherentes a él, al software en sí. Entonces, como aspecto fundamental de este artículo, me quedó claro que las mejoras en productividad del software se consiguen si atacamos esas dificultades accidentales, estas, y las esenciales no en gran magnitud. Entonces tendríamos bien en claro que no tenemos balas de plata para evitar eh, que nuestros problemas de software se extiendan o se eliminen. O sea, esta analogía es algo pues difícil de entender, pero a lo mejor lo podemos también, como les decía, ver con nuestro comportamiento, con nuestra vida en sí. Nosotros nos encontramos con dificultades esenciales también, como lo dice Aristóteles, y dificultades accidentales. Por ejemplo, una dificultad esencial es la imposibilidad de tomar una decisión, de no tomar esa decisión. O sea, podemos hacer lo que queramos, decidir lo que quieras, pero decidirlo ya, o sea, decidir hacer algo, aunque eso se convierta en no hacer nada.
o sea, ser libre. Y pero ¿qué pasa con las dificultades accidentales? Por ejemplo, en mi caso una dificultad accidental es pues la mala memoria que tengo. Soy muy se me hace muy difícil a mí memorizar las cosas. Mm, Entonces, esa la podemos ver como un silogismo de una dificultad accidental. Y tal vez aquí se me ocurra también hacer un silogismo con una técnica que todos o en su mayoría conocemos, que es el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sabemos que las fortalezas es lo que tenemos al interior de nuestra organización y las oportunidades lo que tenemos al el exterior, o sea, lo que no, lo que podemos aprovechar de el ambiente fuera del- de nuestro, de lo que podemos nosotros manipular porque está dentro de la organización, al igual que las debilidades y las amenazas. O sea, es aquí le podríamos decir que una dificultad accidental tiene que ver con esas amenazas porque no lo podemos cambiar, pero sí trataremos de cambiarlo porque está fuera de nuestro alcance. Y una dificultad esencial, pues son las debilidades. Y esas debilidades las hemos tratado de superar. Bien, y aquí veamos, por ejemplo, cómo todas esas dificultades accidentales, ya hablando del software y del artículo, han sido resueltas. ¿Y cómo han sido resueltas? Por ejemplo, y aquí estoy totalmente de acuerdo con Frederick, porque programar a bajo nivel es demasiado tedioso. Si de por sí la programación en sí es difícil y tediosa para muchos, ahora hacerlo a un bajo nivel, a un nivel de abstracción muy bajo del lenguaje, pues se vuelve todavía más frustrante para la mayoría y más dificultoso. Entonces, con la aparición de los lenguajes de alto nivel, pues esa dificultad accidental ya ha sido resuelta y eso nos ha llevado a ganar productividad en software. Mm, Compartir el tiempo es otro factor que nos ha ayudado a, a romper con esas barreras accidentales. Trabajar en ambientes de programación unificados, por ejemplo, ya tenemos mayor acceso, fácil acceso al poder de cómputo a través de las redes, de compartir recursos del propio Internet. También tenemos que han aparecido herramientas case y ambientes de desarrollo integrados para la aplicación de los lenguajes de programación. Y esto nos ha llevado a superar esas problemas accidentales, como les menciono. Y aquí pues estoy totalmente de acuerdo con el autor. Es decir, con el uso de técnicas y herramientas hemos buscado reducir todas esas dificultades del desarrollo de software que podrían ser o se consideran accidentales. Y eso ha traído una mejora en la productividad, confiabilidad y simplicidad de los sistemas. O sea, nos enfocamos hacia lo accidental, ¿verdad? Y dejamos por un lado lo esencial. Y entonces, si estamos hablando de esencial, entonces tenemos que definir cuál es la esencia del software. El software, su esencia es un conjunto de componentes, algoritmos, funciones, datos, relaciones entre esos datos. Entonces esa esencia es que bajo un sistema conceptual se desarrollen soluciones
mediante una especificación de diseños y pruebas. Entonces, todos estos componentes, pues ya estamos hablando de por sí de una interacción entre ellos, nos lleva a que sí es difícil construir software y todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos y que no existen balas de plata, como dice aquí el autor, para acabar con todas esas dificultades. Entonces, como les como menciona el autor aquí, ya entramos en los conceptos de esas esencias, de esas dificultades esenciales del software y esas propiedades inherentes a estos sistemas, esas dificultades esenciales y que son la complejidad, la conformidad, la maleabilidad e invisibilidad. Entonces llegamos al punto de por qué el software es complejo. Y aquí también totalmente de acuerdo con Frederick, porque dice Frederick que el software es complejo porque nunca vamos a encontrar dos desarrollos iguales. Está claro que exista el sistema para la administración de recursos humanos para la Procuraduría y un sistema de administración de recursos humanos para la Secretaría de Seguridad Pública, pero no son iguales porque se desarrollaron en dos ambientes diferentes, dos equipos de trabajo diferentes los desarrollaron. Mm, habla de también que el software tiene un nivel de escalar diferente, o sea, los elementos de software, eh, ¿cómo le podré? Lo existente, o sea, entre el software es escalable porque vamos de pequeños componentes a macrocomponentes y cada vez se incrementa ese número de elementos y esa interrelación pues es de por sí compleja. Y esta complejidad de la que habla aquí Frederick es la que ha generado o de ella derivan muchos de los problemas en el desarrollo, nos encontramos en el desarrollo de software, como es la comunicación entre los miembros del equipo, la capacidad o incapacidad de invocar funciones, a veces tenemos funciones muy complejas y no somos capaces de llamarlas desde algún lugar donde la utilicemos. Y también tenemos una falta de confiabilidad porque no podemos entender todo bien nuestro funcionamiento. Entonces todos esos, esta complejidad que, que implica el desarrollar software ha generado grandes problemas. Por ejemplo, las dificultades o anteriormente no estaba bien claro hacer desarrollar software basándonos en una gestión clara de los proyectos. Ahora pues ya, por ejemplo, nosotros los que utilizamos PMI y algunas herramientas para gestión de proyectos, pues ya nos hemos evitado estas dificultades o esta complejidad del software. Muchas veces el levantamiento de requerimientos debemos de tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque debemos realmente entregar lo que el cliente quiere y no ir más allá de lo que él en sí necesita para solucionar algo por medio del uso de un programa informático. Las dificultades de las que hablamos le llevan aquí a lo que se llama una integridad de conceptos que se basan en los problemas que nos encontramos a la hora de la administración de proyectos o gestión.